que tiene el gobierno, pero también veía yo una encuesta que se hizo a los industriales donde el 57% prevé no invertir en las próximas, en los próximos tiempos, y el 68% tampoco va a contratar empleados. Con lo cual estamos hablando de una recesión en la cual estamos inmersos, que tampoco tiene visos de empezar a hacer mover esta máquina, ¿no?, que es la economía. Bueno, esa contracara que estábamos hablando del negocio financiero, la timba financiera, para tener presente, en los últimos 12 meses los bancos aumentaron su tasa de rentabilidad un 81%, es decir, casi 40% por arriba de la inflación. Es el único sector, junto con las energéticas, que tiene tasa de rentabilidad por arriba de la inflación, los bancos. Obviamente todo eso sostenido con las LELIQ. Un dato muy importante que también tiene que ver con y para hablar también después de la economía real, con un año de que se va a pagar este año de intereses de LELIQ a los bancos, se puede sostener 34 años los medicamentos gratis a los jubilados. Repito, un año de intereses de LELIQ se puede pagar 34 años los 34 años los medicamentos gratis a los jubilados. Un mes de intereses de LELIQ, solamente un mes, se pueden pagar 4.500.000 jubilaciones. O si no, 20 millones de asignación universal por hijo solamente con un mes que se le paga a los bancos con las LELIQ. Dicho de otra manera, para verlo en términos de infraestructura, con un mes que se paga de tasa de interés a los bancos de LELIQ, se pueden hacer 33.000 viviendas sociales. Para tener idea, la otra contracara, lo que vos decías. Bueno, ¿cuál es la contracara? La destrucción de la economía real, porque a cambio de eso, ¿qué le dice el Fondo Monetario Internacional? Que el gobierno de Macri hace es profundizar la política de ajuste con el único objetivo de pagar la deuda pública. Entonces ese ajuste lo que genera es caída de la demanda, caída del mercado interno. Los industriales tienen cada vez menos ventas porque cae el consumo. El último dato es que el salario ha caído 12%, ¿sí? Esto dicho por el INDEC, que el salario real ha caído 12%. Eso obviamente se traslada a caída del consumo, con costos cada vez más altos y apertura comercial indiscriminada y tasa de interés subiendo por arriba del 60%, la contracara obviamente es la destrucción de industria. En el último año cerraron neto, en términos netos, cerraron 43 empresas por día en el último año en la Argentina. Bueno, ¿cuál es el resultado obviamente de que cierre 43 empresas por día? Una crisis laboral de vuelta en la Argentina, donde la tasa de desocupación vuelve a estar por arriba en los 2 dígitos, 10.1% dicho por el INDEC, y volvemos a la crisis laboral de la década del 90. ¿Cuál es la respuesta del gobierno y del Fondo Monetario Internacional ante esta crisis laboral, ante el cierre de 43 empresas? Más ajuste e insistir con la reforma laboral, es decir, con la precarización del mercado de trabajo, que lo único que va a generar es que el empresario tenga más posibilidad de echar más fácilmente al trabajador, con lo cual está demostrado que donde se aplicó la flexibilización laboral hace poco en Brasil, lo único que generó es un aumento de la desocupación y no que los empresarios tomen más trabajo. Si queremos salir de la crisis laboral, lo que tenemos que hacer es obviamente un modelo económico donde se centra en la producción, en la generación de puestos de trabajo y en el consumo, y no en la valorización y en la timba financiera. Santiago, hay mucha gente hasta ahora que seguramente habrá almorzado, si tiene y puede, y mucha gente que a lo mejor está volviendo al supermercado. Y la verdad que cuando se decía que el dólar estaba quieto, los precios subían. Ahora que el dólar sube, los precios suben. La pregunta para la gente común es decir, lo que pasa en la macro, que todos los economistas, los que van a poner, hablan de la macro, de las LELIQ, del Fondo Monetario. Digo, ¿cuándo se le habla a doña Rosa, a la gente que va al supermercado y que todo lo que pasa arriba, la verdad que no le interesa el día a día y ve que los precios en este momento están aumentando? Bueno, y eso es importantísimo. Otro rotundo fracaso de este gobierno. Había asumido con el objetivo de pulverizar la inflación. Recuerden que con las metas de inflación del 2016 había prometido una inflación acumulada para los 4 años del gobierno de Macri del 74%. Ya vamos 220% de inflación acumulada y todavía el gobierno de Macri no terminó. Para este año habían prometido en el 2016 un dígito. 5% de inflación. En el presupuesto del año pasado había para todo el acumulado de este año 23% de inflación, vamos 22,4% de inflación en los primeros 6 meses, es decir, todo lo que habían prometido para este año ya lo cumplieron en el primer semestre, todavía queda 6 meses. Y como decíamos, no solo la inflación es alta, de 55% interanual, ¿sí? 55% interanual, sino que además los precios que más están subiendo tienen que ver con los precios
que repercute más en la vida real de los sectores más vulnerables, como es alimentos y bebidas, que es lo que más está subiendo. Los alimentos están subiendo por arriba del 60%, es decir, por arriba de la inflación general. A eso agreguemos medicamentos y a eso agreguémosle la tarifa de los servicios públicos, con lo cual no solo la inflación es alta, sino que su impacto es asimétrico porque repercute más en los sectores más vulnerables. Y la comida, esto digo... El gobierno ha hecho todas políticas inflacionarias, ha fracasado la política monetarista de decir que la inflación es un fenómeno monetario porque ha hecho un corset monetario, no hay más emisión y sin embargo la inflación está en sus niveles más altos. El año pasado, que fue cercano al 47%, había que remontarse a 1991 para tener un año tan inflacionario, 1991 que había sido la crisis, que estábamos saliendo de la crisis hiperinflacionaria. Ya el FMI está diciendo que para este año la inflación piso va a ser del 40%. La Argentina está entre los primeros 5 países del mundo con inflación más alta. Bueno, otro rotundo fracaso y obviamente esto tiene que ver con lo que vos decís, cuando va la gente al supermercado no le alcanza y por eso caída del consumo, por eso los datos de pulverización de los ingresos reales, solamente los salarios 12%. Bueno, nada, se está destrozando la economía real y la situación social de los argentinos solamente para sostener una paz cambiaria por una cuestión electoral y para sostener una timba financiera que solamente ganan los bancos. ¿Hoy concretamente hay alguna o algunas medidas para combatir la inflación? Porque como que no las estamos viendo. ¿Hay alguna? Lo único, ¿se acuerdan? Hace poco reeditaron precios cuidados. Ya precios esenciales. Esenciales, ya no habla más nadie de eso, porque obviamente fue toda una cuestión marketinera. Porque electoral, ¿no? Electoral, marketinera, porque para que se cumpla precios cuidados o precios esenciales, vos tenés que tener una Secretaría de Comercio fuerte, porque tenés que tener una regulación del Estado sobre eso. Presencia del Estado, claro. Exactamente. Y lo primero que hicieron en el 2016 con el concepto de que los mercados se autorregulan fue destruir la Secretaría de Comercio, tanto los relevadores, que eran los que iban a los supermercados a controlar a ver si se cumplían precios cuidados, como toda la estructura que estaba ahí para analizar cuáles eran la estructura de costo de las empresas y saber cuál es el precio que se debía fijar en precios. Lo destruyeron todo, con lo cual cuando quisieron reeditar por una cuestión marketinera, obviamente se vio reflejado en la realidad. La gente no sabe ni cuáles son los productos, no hay promoción ni publicidad de los precios cuidados, no sabe cuáles son los productos, cuál es el precio a cuáles debe estar, no hay relevadores para ver si los supermercados están cumpliendo con la política de precios cuidados, no hay sanción a los supermercados, con lo cual esa política no existe y era la única que había hecho el gobierno por una cuestión marketinera. No hay regulación del Estado, es esencial. Pasa lo mismo con los medicamentos. Los medicamentos la industria farmacéutica es una industria fuertemente concentrada, los medicamentos es un bien inelástico porque suben los precios y nosotros los tenemos que seguir consumiendo y el Estado dejó de controlar los precios de los medicamentos, además que le sacó a los jubilados medicamentos gratis y los mandó a los jubilados a comprar esos medicamentos al mercado. ¿Cuál fue el resultado? Que uno de los precios que más se está subiendo hoy en el gobierno de Macri es el precio de los medicamentos. Entonces, no hay ninguna política inflacionaria, sino que todo lo contrario, hicieron todas políticas para que haya más inflación y fracasó el concepto de la visión monetarista de la inflación y ahí el gobierno quedó desarticulado en ese concepto. Gracias, Santiago. No, muy gracias amable. a ustedes, un gusto.